Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo como siempre estoy aquí lista para compartir con ustedes un nuevo chismecito, una nueva historia, algo que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas queridas y talentosas, Demet Özdemir. Ya su copyright que muchos de ustedes son fans a su copyright rimos de ella, a su que rense porque lo que les voy a contar, les va a dar de copyright hablar. Y no es para menos porque literalmente me rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N. Ya saben que a mí me encanta traerles información superíndice 3N fresca, directa y sin pelos en la lengua sobre las celebridades que amamos. Y Demet sin duda es una de ellas. La hemos visto brillar en tantas series exitosas, nos ha enamorado con su carisma y talento, y la hemos seguido de cerca en su vida personal. Pero hoy les traigo algo diferente. Algo que desde mi perspectiva abre un debate mucho más profundo sobre la presión social que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas en el ojo público. Antes de que me lance de lleno a contarles este bombazo, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, du copyright denme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Y compártanlo. Que el chismecito llegue a todos los rincones del internet. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, como les dije, me dejo superíndice 3 con el corazón superíndice 3N hecho pedazos. Pero antes pongámonos en contexto. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan a fondo, es una de las figuras más importantes del entretenimiento en Turquía. Su carrera ha sido meteórica, pasando de ser bailarina de apoyo a protagonizar algunas de las series más exitosas de los últimos años. Su belleza, su talento y su personalidad arrolladora la han convertido en un ícono para muchas jóvenes, que ven en ella un modelo a seguir. Pero como todas las celebridades, Demet también está sujeta a un escrutinio constante, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Cada relación amorosa, cada cambio de look, cada declaración que hace es analizada al detalle por los medios y por sus fans. Y es precisamente en este contexto donde surge la polémica que hoy vamos a analizar. Todos conocemos a Demet Özdemir por su innegable talento actoral y su arrolladora personalidad. La hemos visto triunfar en comedias románticas que nos han hecho reír a carcajadas y llorar a moco tendido. La hemos visto crecer como artista y como persona. Y muchos de nosotros hemos seguido de cerca su vida amorosa, celebrando sus alegrías y sufriendo sus decepciones. Desde sus romances en pantalla hasta sus relaciones más públicas, hemos estado ahí, comentando, opinando y, seamos honestos, a veces hasta juzgando. Pero ¿qué copyright pasa cuando una figura pública, a la que admiramos tanto, dice algo que nos impacta de manera negativa? ¿Qué copyright pasa cuando esa persona, sin querer queriendo, nos rompe el corazón superíndice 3N? Pues eso es precisamente lo que me pasó superíndice 3 a mí, y estoy segura de que a muchos de ustedes también copyright N les va a pasar lo mismo cuando escuchen esto. Y no es solo por la decepción en sí, sino por lo que implica. Porque al final del día, las palabras de Demet no solo nos hablan de su visión personal, sino que también reflejan una realidad que muchas mujeres enfrentan, la presión constante para cumplir con ciertos roles y expectativas. Hace poco Demet concedió superíndice 3 una entrevista en la que hablaba sobre varios aspectos de su carrera y su vida personal. Todo parecía ir bien, la entrevista era amena, divertida, ella se mostraba lida y cercana, como siempre. Hablaba de sus proyectos, de sus sueños, de sus aspiraciones, todo el paquete Demet Özdemir que tanto amamos. Pero de repente surgió superíndice 3 un tema que lo cambió superíndice 3 todo. Un tema que lamentablemente sigue siendo un tabú en muchas sociedades y que, como mujeres, nos toca muy de cerca. El entrevistador le preguntó superíndice 3 sobre sus planes a futuro, tanto en el con diéresis ámbito profesional como personal. Demet con una sonrisa en el rostro comenzó superíndice 3 a hablar de sus superíndice 3 proyectos, de las series y películas en las que le gustaría participar, de los directores con los que sueu más menos a trabajar. Hasta todo bien. La típica entrevista donde la vemos brillar y nos sentimos orgullosas de su éxito. Pero entonces el entrevistador le hizo una pregunta directa sobre su vida amorosa,
se veu casada y con hijos en el futuro cercano. La respuesta de Demet fue fue una bofetada para Mu y, estoy segura, para muchos de sus fans. Y no porque esperáramos una respuesta específica, sino por el tono y la justificación que utilizó. Ella respondió superíndice 3 que si bien no descartaba la idea de casarse y tener hijos al buen Edúa, no era algo que estuviera buscando activamente en este momento. Dijo que estaba enfocada en su carrera, en crecer como actriz y en alcanzar sus metas profesionales. Hasta ahora podríamos decir que es una respuesta comprensible, incluso admirable. En un mundo donde se espera que las mujeres prioricen la maternidad por encima de todo, escuchar a una figura pública decir que su carrera es su prioridad puede ser refrescante. Pero luego aún más menos adiós superíndice 3 algo que me dejó superíndice 3 helada. Dijo que en realidad no se sentía preparada para asumir el rol de esposa y madre, que le daba miedo la responsabilidad que conllevaba, que no se veía capaz de sacrificar su libertad y su independencia por formar una familia. Y aquí es donde para mí se encendieron todas las alarmas. No por el hecho de que no quiera ser madre, sino por la forma en que lo plantea, como un sacrificio, como una pérdida de libertad. Su copyright que algunos de ustedes estaru pensando, ¿y qué copyright tiene de malo eso? Es su vida, su decisión superíndice 3n. Y tienen razón superíndice 3n. Cada persona es libre de elegir el camino que quiere seguir y de tomar las decisiones que considere mejores para sí misma. No podemos imponer nuestros propios deseos y expectativas a los demás. Pero el problema no es la decisión superíndice 3n en su, sino la forma en que la expreso superíndice 3. Demet hablo superíndice 3 de la maternidad y el matrimonio como si fueran una carga, como si fueran algo que le impediría alcanzar sus sueños más menos os. Y eso para Mu fue un golpe bajo. Porque, seamos honestos, esta es una idea que se ha perpetuado durante siglos, que las mujeres deben elegir entre su carrera y su familia. Que no pueden tenerlo todo. Yo soy una persona que siempre ha sido más menos hado con formar una familia, con tener hijos, con compartir mi vida con alguien a quien amo. Y ver a una figura pública a la que admiro tanto, hablar de la maternidad de esa manera, me hizo sentir que mis sueños más menos os eran menos bullidos, que mi deseo de ser madre era algo vergonzoso. Me hizo cuestionar si realmente valía la pena sacrificar mi propia libertad y mis aspiraciones personales por tener una familia. Su copyright que Demet no lo hizo con mala intención superíndice 3n, que seguramente solo estaba siendo honesta y sincera. Pero sus palabras me dolieron, me hirieron profundamente. Porque al final del día, las palabras tienen poder. Y cuando provienen de alguien a quien admiramos, su impacto es aún mayor. Y no solo me dolió superíndice 3 por Mu, sino también copyright n por todas las mujeres que sueñan más menos han con ser madres, por todas las que luchan por equilibrar su vida profesional con su vida familiar, por todas las que han tenido que renunciar a su sueño más menos por criar a sus hijos. Pienso en mi abuela, en mi madre, en mis amigas, todas mujeres fuertes y valientes que han hecho sacrificios enormes por sus familias. Y escuchar a Demet hablar de la maternidad como una carga me pareció una falta de respeto hacia ellas. Siento que Demet con sus palabras desvalorizo superíndice 3 el papel de la mujer como madre, como esposa, como el pilar fundamental de la familia. Y eso sinceramente me decepciona superíndice 3. No estoy diciendo que todas las mujeres deban aspirar a ser madres. Por supuesto que no. Pero sí creo que es importante reconocer y valorar el trabajo que hacen las mujeres que eligen ese camino. Y no presentarlo como una opción menos válida que la carrera profesional. Ahora, quiero aclarar algo, no estoy juzgando a Demet por sus decisiones personales. Ella tiene todo el derecho a elegir el camino que quiere seguir. Lo que me molesta es la forma en que expreso superíndice 3 su opinión superíndice 3n, la forma en que hablo superíndice 3 de la maternidad como si fuera una trampa, como si fuera algo que le impediría ser feliz. Siento que perpetuó un estereotipo dañino que limita las opciones de las mujeres y las hace sentir culpables por no cumplir con las expectativas sociales. Creo que es importante que las figuras públicas sean conscientes del impacto que tienen sus palabras, que piensen dos veces antes de hablar sobre temas tan delicados como la maternidad y el matrimonio. Porque, querámoslo o no, sus opiniones influyen en la forma en que pensamos y sentimos. Y cuando se trata de temas como este es fundamental ser cuidadoso y evitar perpetuar estereotipos dañinos. Y en este caso, las palabras de Demet me hicieron sentir que mis sueños más menos no eran importantes, que mi deseo de ser madre era algo vergonzoso.
Y eso, como les dije, me rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3n. Me hizo reflexionar sobre la presión que sentimos las mujeres para cumplir con ciertos roles y expectativas. Y me hizo darme cuenta de que todavía tenemos mucho camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad. Pero bueno, dejando de lado mi drama personal, creo que es importante que saquemos una lección superíndice 3n de todo esto. Y es que al final del día, cada persona es dueño más menos de su propia vida y tiene el derecho a tomar las decisiones que considere mejores para sí misma. No podemos juzgar a los demures por sus elecciones, ni podemos dejar que sus opiniones nos hagan sentir mal con nosotros mismos. Tenemos que ser fieles a nuestros sueños más menos y luchar por lo que queremos, sin importar lo que digan los demures. Y esto aplica tanto para las mujeres que sueñan con ser madres como para las que prefieren enfocarse en su carrera. Lo importante es que cada una elija el camino que la haga feliz y que se sienta realizada. Y mi querida amiga, mi querido amigo, si sueño más menos has con ser madre, si sueño más menos has con formar una familia, no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. No dejes que nadie te haga sentir que tus sueños más menos os son menos válidos. Lucha por lo que quieres y no te rindas jamás. Y si prefieres enfocarte en tu carrera, adelante. No hay nada de malo en eso. Lo importante es que seas feliz y que te sientas orgullosa de tus logros. Porque al final del día, la felicidad es tú en nuestras manos. Y solo nosotros podemos decidir qué copyright camino queremos seguir. No permitamos que las expectativas sociales nos limiten. Seamos dueños de nuestras vidas y elijamos el camino que nos haga más felices. En resumen, hoy hablamos sobre la Polu Copyright Mica entrevista de Demetuz Demir, en la que expreso superíndice 3 su opinión superíndice 3n sobre la maternidad y el matrimonio. Analizamos sus palabras, reflexionamos sobre el impacto que tienen las figuras públicas en nuestras vidas y, sobre todo, reafirmamos la importancia de ser fieles a nuestros sueños más menos. Y lo más importante, abrimos un debate sobre la presión social que enfrentan las mujeres y la necesidad de derribar estereotipos dañinos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Gracias por acompañarme más menos arme un dúo mus. Espero haberles dejado algo para pensar y, sobre todo, haberles recordado que sus sueños son importantes y que tienen el derecho a perseguirlos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las palabras de Demetuz Demir? ¿Les afectaron tanto como a mí? ¿Creen que las figuras públicas tienen la responsabilidad de ser más cuidadosas con sus palabras? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo conmigo o si tienen una perspectiva diferente. Vamos a generar un debate constructivo y respetuoso. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3n. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, chicas, sus sueños son importantes. No dejen que nadie les diga lo contrario. Hasta la próxima.